Buenas noches. Durante el día se generó una confusión. Se habló de que habían sido liberadas 4 personas de las 12 que estaban detenidas por el atentado del que fui sujeto, pero no se liberó a ninguno de los 12. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que, concluidas las audiencias de hoy, se dictó prisión preventiva contra 11 de los detenidos. Se quedan en la cárcel. El 12 es el supuesto tirador y ahí la audiencia continúa en el Reclusorio Sur. Los 11 acusados por la Fiscalía de la Ciudad de México de ser los autores materiales del atentado contra Ciro Gómez Leiva se quedarán en prisión preventiva. Sin embargo, ellos no fueron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa, sino por los delitos de portación de artefacto y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, contra la salud y cohecho. No obstante, la definición de si son vinculados a proceso o no se determinará para 7 de ellos el 18 de enero, ya que solicitaron la duplicidad del término para definir su situación jurídica. 3 fueron ya vinculados a proceso y uno más está en espera de su audiencia inicial. Por lo pronto, las 5 mujeres y los 6 hombres detenidos antier y trasladados esta madrugada a los reclusorios Norte y el Femenil en Santa Marta, Catitla, se quedarán en prisión, tiempo en el que la Fiscalía de la Ciudad de México buscará concretar las pruebas y la acusación en su contra por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Hasta el momento, las autoridades han exhibido imágenes que vinculan directamente al atentado a Paul Pedro Gómez Jaramillo, supuesto líder de la célula criminal, a Héctor Eduardo Martínez, el presunto tirador, y a Juan Antonio N. e Israel N., que acompañaban a Pedro Gómez. Esa es la situación hoy. Se generó confusión porque hay que recordar que ayer fueron detenidas 4 personas que fueron detenidas en Los Reyes y en Chalco. Hubo una conferencia de prensa del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y del portavoz de la Fiscalía, informando que eran personas que se les había detenido, pero que no tenían una relación directa con el atentado. Al parecer, esas son las 4 personas que habrían quedado en libertad. Lo cierto es que vuelvo a usar el término policíaco, de la célula de ejecución del grupo organizado para cometer el asesinato, se detuvo a 12 personas, 11 de ellas se quedarán en la cárcel y el número 12, que es el supuesto tirador, el sicario, vamos a llamarlo así también, está todavía en audiencia en el Reclusorio Sur. Esa es la situación. Entendemos que hoy hubo confusión, pero así están las cosas esta noche. Como era previsible, la llegada súbita de la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México iba a traer momentos complicados, iba a traer imágenes contrapuestas y contradictorias. Se dijo ayer desde Palacio Nacional y desde el gobierno de la ciudad que uno de los objetivos de la presencia de la Guardia sería proteger las instalaciones, sería uno de los objetivos. Pero hoy ocurrió esto en la Estación Bellas Artes ante la mirada de guardias nacionales. ¡Que te hagas para allá, perro! ¡Esto no es tuyo, güey! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar a la Guardia Nacional! ¡Viva seguridad! ¡Metro Popular! ¡Viva seguridad! ¡Metro Popular! ¡Metro Popular! ¡Cuida! ¡Cuida!
Y aquí entraron en pugna, en contradicción, dos situaciones. Uno, lo que tanto defiende el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de la Ciudad de México, no reprimir nunca a la protesta social. Y por otra parte se mandan más de 6,000 guardias nacionales a proteger la integridad de todo lo que es el metro. Pues cuando menos ahí las entradas, los torniquetes, ventanillas quedaron afectados. Como veíamos, los guardias nacionales estaban presentes en la estación de Bellas Artes mientras las manifestantes hacían estos destrozos del patrimonio de una estación del metro. Las jóvenes se fueron sin problemas. En cambio, la Guardia Nacional y la policía del metro detuvieron a un joven que protestaba así, como lo estamos viendo. A él sí lo detuvieron y se lo llevaron ante un juez cívico. Estaba mostrando una cartulina. Y eso es lo que estaba haciendo. Se lo llevaron y ahí va, detenido. Digamos que fue un despropósito por estar mostrando una cartulina y porque lo estuvieran grabando. Fue un despropósito. Lo fue tanto así que horas después de esa detención, el secretario de Gobierno, Martí Batres, escribió en Twitter: esta tarde, guardias nacionales y policías bancarios detuvieron a un joven que realizaba una pinta en una estación del metro y lo remitieron a un juzgado cívico. El joven fue liberado de inmediato y los elementos que intervinieron en la detención serán sancionados. El secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres. En fin, por cierto, el joven no estaba realizando pintas, como vimos, estaba nada más mostrando una cartulina. Son las contradicciones de la súbita llegada de la Guardia Nacional al metro. Hablando de detenciones, ahí en el metro, temprano, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que una mujer fue detenida desde ayer en la estación Centro Médico porque aventó a las vías del metro unas aspas de lavadora. Esta mujer está acusada de ataques a las vías de comunicación y en las próximas horas pues, se va a determinar cuál es su situación jurídica. Lanzar objetos a las vías fue una de las varias razones que se argumentaron en días pasados como probables actos de sabotaje. El presidente López Obrador regresó al tema. ¿Cómo no vamos a utilizar la Guardia Nacional si se trata de proteger a la gente del metro? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? ¿No lo vamos a evitar? Porque van a decir que estamos militarizando al país. Por un lado, la crítica. Se está mal usando la Guardia Nacional y en efecto se dice se está militarizando más al país. Ahora hasta la Guardia Nacional va al metro. Hay más guardias nacionales en el metro de la Ciudad de México que en muchos estados flagelados por la violencia. Esa es la crítica por un lado. Por el otro, el gobierno, tanto el gobierno del presidente López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, insisten en manejar el término sabotaje. El gobierno, incluso el gobierno de la Ciudad de México, informó que está abierta una investigación por sabotaje. Veremos cuáles son los resultados que arroja. Uno de los asuntos más controvertidos de la semana fue la supuesta toma y traslado indebido de las cajas negras de los trenes impactados en el choque del sábado. La indebida acción habría sido cometida por los propios trabajadores del metro. Y ayer se fraseó como si esto fuera parte de una acción mayor, probablemente dirigida a un sabotaje. Pero al revisar lo ocurrido, queda al menos la pregunta de si esos trabajadores que transportaron las cajas negras no estaban haciendo un elemental trabajo determinado por el protocolo más elemental en casos de accidentes. Que me perdone aquí la Fiscalía, pero la caja negra del metro, una de las cajas negras del metro, la encontraron la Policía de Investigación en una camioneta. Ya habían sacado
la caja negra. Esta mañana, el Sindicato de Trabajadores del Metro confirmó lo dicho ayer por la jefa de gobierno sobre una de las cajas negras del tren que chocó el sábado en la línea 3. Sí, estaba en una camioneta. Pero el sindicato aclaró que lo dicho por la jefa de gobierno fue, por decirlo menos, impreciso. Según el sindicato, la camioneta en la que los policías de investigación encontraron la caja negra era un vehículo oficial del Metro de la Ciudad de México. ¿Por qué la caja negra estaba en esa camioneta y no dentro del tren? De acuerdo con lo dicho por el sindicato, los protocolos del metro establecen que cuando ocurre un accidente, las cajas negras deben ser sacadas del tren y llevadas a uno de los talleres del metro para su análisis. Es decir, que según lo que explicó el sindicato del metro, la caja negra no fue robada ni sacada irregularmente. Siguiendo el protocolo, trabajadores del metro que no pertenecen al sindicato retiraron la caja negra. Situación de la que, según el sindicato del metro, estaba enterada la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante del metro. La dirección del metro no respondió a lo dicho por el sindicato. Aseguraron que la Fiscalía de la Ciudad de México será quien determine la razón por la que la caja negra estaba en una camioneta. Tampoco respondió la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Y la caja negra, doctora, nos puede compartir si la retiraron después del accidente, antes del accidente? Sí, se retiró después del accidente y la recuperó la policía de investigación. ¿Y en la camioneta de quién estaba o en qué camioneta? Ya lo tiene que decir la fiscalía. Buscamos la opinión de la dirección del metro porque queda la pregunta. Parecía ayer que se había dado un manejo indebido, irregular, a esas cajas negras de los dos trenes, el que impactó y el que sufrió el impacto. El sábado murió una persona y hubo muchos heridos, pero del lado del sindicato dicen se hizo lo que marca el protocolo, se retira la caja negra, se sube a un transporte del propio metro y se lleva a un taller del metro. ¿En dónde estaría el sabotaje? Queríamos preguntarle a la autoridad si esto era simplemente así, y lo que obtuvimos por respuesta es: el asunto está en manos de la Fiscalía. Bueno, salvo los casos que vimos hace unos minutos en Bellas Artes y Tlatelolco, en el resto de las estaciones la Guardia Nacional operó sin mayores incidentes. Segundo día, vigilan los andenes, algunos ayudan a coordinar el ingreso de las personas al metro y nada más, todo tranquilo. Hoy, por cierto, y hablando del metro, hoy se hicieron ya los recorridos de prueba por las 9 estaciones de la línea 12 del metro. La línea 12 son las estaciones subterráneas y hoy se confirmó que luego de permanecer cerradas por 20 meses, el domingo reabrirán esas estaciones cerradas desde el 3 de mayo del 2021. Las estaciones que van a reabrirse son, repito, las del tramo subterráneo. Buena noticia, suerte y ojalá nunca más la línea 12 ni ninguna línea del metro quede asociada a accidentes, a desgracias, a tragedias. Ojalá nunca más. Y lo que no se había visto en la historia de Morena, camino a una elección, no se vio cuando eran oposición y no se había visto al menos de esta forma desde que son gobierno. Una división y una crisis porque un candidato no aceptó los resultados, no aceptó que había perdido, que él no sería el candidato y pues rompe, por lo visto, no queda claro, sí, con el presidente, con la 4T, con Morena, con la dirigencia de Morena, pero hay división de cara a las elecciones en Coahuila. A ver, vamos por partes. ¿De quién es esta persona? Es Ricardo Mejía, quien le presentó su renuncia al presidente López Obrador como subsecretario de Seguridad Pública Federal. Es el señor que salía los jueves presentando detenidos, diciendo que México es un país con cero impunidad. Él es Ricardo Mejía. En una carta le agradeció al presidente y le dijo: he decidido separarme de mi encargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila.
mi estado me reclama. En otro fragmento escribe: la cuarta transformación es una visión y un compromiso de Estado que no se circunscribe a ninguna etiqueta partidista. Muy bien. Ricardo Mejía participó en la encuesta para definir quién sería el candidato de Morena para el gobierno de Coahuila. Ganó el senador Armando Guadiana y el señor Mejía quedó en tercer lugar, pero nunca aceptó los resultados. Después de renunciar, Ricardo Mejía confirmó que sí iba a ser candidato al gobierno de Coahuila por el PRI, no. Por el PAN, no. Por el PRD, tampoco. Por Movimiento Ciudadano, menos. Va a ser candidato por otro partido de la 4T, va a ser candidato por el Partido del Trabajo. La dirigencia nacional del PT aseguró que desde agosto recibieron la propuesta para que fuera su candidato, dijeron que reconocen su compromiso con el proyecto del presidente López Obrador y que por eso lo respaldan. Esto dijo Ricardo Mejía. Coahuila necesitaba una voz opositora en la elección. No voy a hacer ninguna referencia en esta conferencia a compañeros, no es el momento, pero creemos, por el apoyo amplísimo que tenemos de mucha gente en todo el estado, que la gente quiere una opción genuinamente opositora al bloque conservador. Como dice la canción, lo que pasó, pasó, ya en otros frentes es historia. Si el PRI cree que con esto tiene ganada la elección, se equivoca y se va a llevar una sopa de su propio chocolate. Si existe todavía algo de lógica electoral, ¿a quién le quitaría votos el PT y el candidato del PT? Pues lo más probable o lo más lógico es que se los quitaría a la propia Morena. De ahí el senador Armando Guadiana, el precandidato. ¿Y quién será candidato de Morena al gobierno de Coahuila? Dio varias entrevistas en las que, pues básicamente desestimó la candidatura de Ricardo Mejía, dijo que es un cobarde, en fin, que no quiso reconocer su triunfo y que lo que está haciendo es allanarle el camino a la alianza del PRI, el PAN y el PRD para que ganen la elección en Coahuila. Eso en Coahuila. En cambio, en el Estado de México, el Partido del Trabajo sí irá en alianza con Morena y con el Partido Verde. Hoy, todos sonrientes, formalizaron ya la coalición para llevar a Delfina Gómez como candidata al gobierno del Estado. Ahí sí estuvo el presidente de Morena, Mario Delgado. Anunció que el primer acto de precampaña de Delfina Gómez será mañana al mediodía en Toluca. Por cierto, hoy estaba previsto que se registrara la coalición PRI, PAN y PRD, que va a llevar a Alejandra del Moral como su candidata al gobierno del Estado de México, pero por un asunto ahí de papeles, por asunto de trámites que tienen que ver con el PRD y porque además van a sumar a Nueva Alianza a esta coalición, no se pudo hacer hoy, debe hacerse mañana. En otras cosas, un juez con sede en la Ciudad de México le negó a Ovidio Guzmán un amparo que interpuso contra su extradición a Estados Unidos. Allá lo requieren por delitos de conspiración para distribuir narcóticos. El juez se declaró incompetente para resolver este amparo, alegó razones de territorio, dijo que Ovidio se encuentra en el penal del Altiplano en el Estado de México. La defensa de Ovidio aún puede apelar esta decisión. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Tenemos información importante en torno a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de Guerrero, luego del secuestro de Jesús Pintor, periodista independiente, y de estos dos administradores de la página Escenario Calentano, Fernando Moreno y Alan García, porque tanto agentes de la Fiscalía como soldados del Ejército, marinos, guardias nacionales y policías estatales del Estado catearon hoy y aseguraron 2 inmuebles en la región de la Tierra Caliente de Guerrero vinculados al grupo de la familia michoacana. En estos operativos para dar con los responsables de este secuestro, tanto del periodista como de estos 2 administradores, pues se supo que se realizaron una serie de hallazgos en un primer inmueble, que es un rancho con más de 200 cabezas de ganado ubicado en Coyuca de Catalán.
la misma zona donde ayer aparecieron con vida tanto Jesús Pintor como Fernando Moreno. Allí había además armas, 3 vehículos con reporte de robo, balizados con logotipos vinculados a la familia michoacana. Otro inmueble que también fue asegurado está ubicado en Buenavista de Cuellar. Allí también se decomisaron armas y un vehículo con reporte de robo. Y queda la pregunta de si el tercer periodista, Alan García, también fue liberado o no. Hay mucho sigilo y se entiende por parte de la autoridad y por parte de ellos mismos. Nadie quiere confirmar ni que lo liberaron ni que sigue detenido. Entendemos el sigilo, el cuidado de la información. Por lo pronto, lo que sí sabemos es que la Fiscalía hizo un cateo a la casa de Alan García y no hay nadie, no está ni Alan ni su familia, y a decir de los vecinos, salieron justo el día que se les liberó tanto a Fernando Moreno como a Alan García, salieron 4 integrantes de la familia. Perdón, Fernando Moreno sí, y Jesús Pintor. Salieron 4 integrantes de la familia, según vecinos, pero hasta entonces no se sabe nada más. Por otro lado, esta tarde la Fiscalía de Justicia del Estado de México, junto con el Ejército y algunos elementos estatales, aseguraron una bodega en Tenango del Valle, donde fueron encontradas 26 bolsas con restos humanos. Hasta el momento no se ha confirmado el número de cuerpos que se encuentran al interior de las bolsas. Las autoridades tuvieron que escarbar con maquinaria para poder llegar a los restos. Y, de acuerdo con la Fiscalía, este hallazgo se dio luego de detener a 9 integrantes de 2 grupos criminales generadores de violencia en Toluca y la parte sur y oriente del Estado de México. Bueno, anoche se difundieron más videos relacionados con los hechos ocurridos el domingo en el restaurante Bar La Polar. Estos videos se difundieron a medianoche del jueves, donde un cliente, donde Antonio Monroy, murió por asfixia por estrangulamiento. Son las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante La Polar, momentos antes de que ocurriera el homicidio. Y al parecer se trató de una riña con los comensales, una riña que, por lo que se ve en estas imágenes, habría iniciado Adriana, la amiga de Antonio. Eran las 7 de la noche con 54 minutos. Antonio está de espaldas a la cámara. Adriana, amiga de Antonio, es quien al parecer inicia la discusión. Primero le reclama a Antonio, lo toma del cuello y camina en dirección a la otra comensal, quien también va acompañada. La jala del pelo. Antonio se levanta para separar a Adriana. Forcejean. Los clientes de la mesa de al lado intentan controlar la situación. Y es allí cuando aparece el gerente Román Ignacio Torres Ramírez, hoy detenido. Algunos meseros y el jefe de seguridad, Sergio Gama. Por el otro lado aparece el guardia de seguridad privada, Gustavo Gutiérrez, quien se mantiene cerca de la barra mientras el gerente le pide a los 2 acompañantes de Antonio y Adriana que se retiren. Siendo las 7 de la noche con 59 minutos, Antonio procede a pagar la cuenta. Adriana continúa discutiendo, esta vez directamente con el jefe de seguridad Sergio Gama, alias El Chiquilín. A decir de las imágenes, algo reclama. Un empleado de limpieza aparece en escena. Les pide que se hagan a un lado y vemos nuevamente a Adriana discutiendo con Antonio y con el jefe de seguridad. Al parecer la discusión sube de tono porque es ahí cuando Gustavo Gutiérrez, el guardia de seguridad, se acerca. Son las 8 de la noche con 1 minuto. En otra toma de frente, se observa al jefe de seguridad, Sergio, alias El Chiquilín, ya muy molesto, quien reclama a Adriana. El jefe de seguridad la sigue señalándoles la salida. Cuando se dirigen a la salida, Antonio mete la mano en un intento por evitar que Sergio, El Chiquilín, agreda a Adriana. Sin embargo, El Chiquilín continúa reclamando a Adriana y es cuando Antonio le avienta un codazo. Sergio responde, Antonio lo amenaza. La discusión sube de tono. De repente, en medio de la discusión, el jefe de seguridad se quita los lentes, se los entrega al guardia de seguridad. Discute con Antonio, le da un empujón por la espalda.
y desaparecen. Por lo visto en estas imágenes es donde Adriana toma el teléfono e inicia la grabación que hemos visto en días anteriores. Por lo pronto, también un juez de control vinculó a proceso a 2 trabajadores de este restaurante bar, Braulio y Óscar, detenidos hace 2 días. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México los acusa del delito de quebrantamiento de sellos del establecimiento. Los encontraron adentro cuando el lugar ya tenía horas de haber sido clausurado y las autoridades realizaron este cateo. El juez fijó un plazo de 30 días para el cierre de la investigación, por lo que permanecerán 30 días en el reclusorio norte. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Buenas noches, pero todavía no me puedo ir, porque resulta que la Fiscalía General de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal investigar al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta responsabilidad en el asalto a las sedes de la presidencia, del tribunal y del Parlamento que ocurrieron en Brasilia el domingo. Una investigación que se va a centrar en conocer si Bolsonaro fue quien incitó las protestas violentas de sus seguidores, quienes reclaman fraude en las elecciones en las que ganó Luis Ignacio Lula da Silva, porque curiosamente Bolsonaro subió un video 2 días después, también. Bueno, como Trump, al igual que Trump, como los que no reconocen derrotas en las elecciones, como el señor Mejía. Así es. No, tienen un poco más de poder, señor Bolsonaro y Trump. Trump, por cierto, tuvo un revés fiscal ahí en Estados Unidos, pero bueno, gracias, buen fin. Un buen fin de semana, Claudia. Ciro. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que instalaciones de la empresa Aeromar en esa terminal fueron resguardadas hoy por marinos porque, según esto, Aeromar no ha pagado una deuda del orden de 500 millones de pesos. Las instalaciones ocupadas son las oficinas de equipaje y de tráfico que, a decir de la administración del aeropuerto, no afectan las operaciones de Aeromar. El lunes, directivos de esa aerolínea se reunirán con la administración del aeropuerto, van a buscar un acuerdo de pago. Entonces sí se sabrá si la Marina libera las instalaciones o resguarda también los hangares. Aeromar tiene graves problemas financieros, adeuda mucho dinero en impuestos, combustibles, servicios aeroportuarios y también en renta de instalaciones. Yo no estoy para decirle exactamente qué es lo que debe hacer, pero si usted tiene planeado volar a partir del lunes por Aeromar, no lo haga. Ah, David. A ver, no veo modo de que Aeromar pueda salir adelante. Hoy, como veíamos, ya llega el gobierno a decirle, me debes 500 millones de pesos. A una línea aérea que ha sido muy irresponsable, sus administradores, su propietario. Svikatz, el propietario, llegó a querer que el gobierno la rescatara. Cuando le dijeron que no iba a haber rescates del gobierno, se fue a vivir a París, a Israel, anda desaparecido. De hecho, el sindicato de pilotos lo fue a buscar para decirle, oye, nos debes dinero, y les dijo que les iba a pagar, pero no les dijo cuándo. No veo modo de que puedan llegar al acuerdo que les pidió el aeropuerto de la Ciudad de México. Es, reconoce y garantízame que me debes 500 millones de pesos. Qué desastre, ¿eh? Qué desastre. ¿Cuántas en los últimos años? Aeromar, Interjet. Taesa. Bueno, de esos o sea, muchos años en atrás. los últimos años hemos visto cómo se desploma la aviación. Habría que recordar que Aeroméxico pues estuvo cerca de la quiebra, pero no quebró porque estaba muy bien antes de la pandemia. El caso de Aeromar ya venía mal. Aeromar no se va a poder levantar, y quienes estén diciendo que el gobierno la va a rescatar y se va a quedar con los aviones no son de Aeromar, los tienen rentados. O sea, ni siquiera van a poder tener aviones. Ya deja Aeromar y mejor remátala, David. ¿Usted qué team es? ¿Team Casio o Team Rolex? En todo este asunto de la canción de Shakira, que más bien parece una de las de la gran Lupita D'Alessio, ha terminado habiendo un ganador, Casio, que ha tenido unos reflejos de negocios y que la marca se está poniendo otra vez de moda. Y ve usted nada más, un estadio en México podría ser renombrado en honor a Pelé. Se trata del Estadio Jalisco. Y es que el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro, publicó en su cuenta de Twitter que mandará una propuesta para cambiar el nombre del Estadio Jalisco. Entre las opciones se encuentran Estadio Jalisco Rey Pelé,
Estadio Rey Pelé y Estadio Edson Arantes do Nascimento. ¿Cómo ves, mi Ciro? ¿Cómo ves tú? Pues me parece que sería algo justo, ¿no? Tomando en cuenta que durante las Copas del Mundo, y más en México 70 obviamente, hubo ese romance entre la afición tapatía y el Scratch du Oro. Temas políticos, seguramente populistas para muchos, pero bueno, ¿qué le parece que el Estadio Jalisco deje de ser Estadio Jalisco y sea el Estadio Rey Pelé? Ciro, los deportes. ¿Te gusta? A mí me gusta. Soy romántico del fútbol y de Pelé. Qué gusto verte. El gusto es mío, Ciro. Qué gusto estar aquí contigo. Gracias, gracias Roberto. Hacemos una pausa, volvemos. Ricardo Mejía no pudo acreditar buenos resultados como subsecretario de Seguridad, pese a cómo lo consentían en Palacio Nacional. Renuncia al cargo, dejando atrás al México más violento e inseguro en décadas. Pero se ve enojado, ofendido, porque Morena no le regaló, repito, no le regaló la candidatura a gobernador de Coahuila. ¿A partir de qué creía merecerla? Y ahora, desde su, ¿cómo lo llamamos? Desde su arrebato, pues va ¿a qué? A tratar de quitarle votos a su verdadero adversario, al candidato de Morena, Armando Guadiana. Es la primera vez que algo así ocurre en la historia de Morena. Bienvenidos a la temporada electoral 23-24. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.